El callejón de la bruja. En un pequeño pueblo de México, donde los adoquines eran testigos de leyendas y secretos, había un callejón al que nadie se atrevía a entrar después del atardecer. Le llamaban el Callejón del Olvido, no porque alguien olvidara lo que ocurría allí, sino porque quienes lo cruzaban jamás regresaban para contar su historia. Los vecinos, acostumbrados a los murmullos y al crujir de puertas de madera, decían que el callejón había sido maldito hace más de 100 años, cuando una bruja llamada María Tencha fue ajusticiada por practicar magia negra. Antes de ser quemada en la hoguera, había lanzado una advertencia. Quien cruce por este callejón sin permiso mío, pagará con su alma. Era un viernes por la noche, y el pueblo celebraba una pequeña fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel. Entre los visitantes estaba Julián, un joven de la capital que había llegado para visitar a su abuela, doña Concha, una mujer mayor que vivía sola en una casa al borde del pueblo. Julián, acostumbrado a la vida urbana, se burlaba de las historias de fantasmas que escuchaba. «Ay, mijo, no te burles de lo que no entiendes», le decía su abuela mientras tejía una cobija. «Abuela, esas cosas son puro cuento para espantar a los niños». «Pues tú sabrás, pero ni se te ocurra pasar por el Callejón del Olvido». Esa noche, después de unas copas de mezcal en la plaza, Julián decidió cortar camino hacia la casa de su abuela. Sabía que cruzar el callejón le ahorraría 10 minutos de caminata. Los faroles del pueblo apenas iluminaban el empedrado, y el silencio del lugar solo era roto por el lejano sonido de los cohetes de la fiesta. Al llegar al inicio del callejón, Julián se detuvo. Las paredes estaban llenas de grafitis, y un olor a humedad impregnaba el ambiente. «Son tonterías de la abuela», pensó. Sin dudarlo más, dio el primer paso. Conforme avanzaba, sintió como la temperatura descendía. El aire se volvió denso, y cada uno de sus pasos parecía resonar con un eco extraño. A mitad del callejón, notó algo que lo hizo detenerse, su sombra no se movía al compás de sus pasos. Se giró rápidamente, pero no había nadie detrás de él. Al volver la vista al frente, la sombra seguía ahí, inmóvil, como si lo estuviera observando. Fue entonces cuando escuchó un susurro que parecía venir desde las paredes. «¿Por qué me desafías?». Julián retrocedió, intentando controlar el temblor en sus piernas. El susurro se convirtió en un murmullo, luego en risas, y finalmente en gritos desgarradores que lo rodeaban. La sombra comenzó a crecer, alargándose y tomando una forma humanoide. Una figura oscura, con ojos brillantes como brasas, se desprendió del suelo y avanzó hacia él. «No debiste venir aquí», dijo una voz profunda y resonante. Julián intentó correr, pero sus piernas no respondían. La figura extendió una mano espectral hacia su rostro, y en ese momento, Julián vio algo que no entendió del todo: fragmentos del pasado. Imágenes de la bruja María Tencha siendo arrastrada por el pueblo, su rostro lleno de odio, y una turba enfurecida que clamaba justicia. Vio cómo la ataban y cómo la condenaban sin pruebas reales, acusándola por mera superstición. La figura le habló nuevamente. «Este callejón es mi dominio. Tú, como todos los demás, pagarás por el pecado de tus antepasados». En un acto desesperado, Julián sacó un rosario que su abuela le había dado antes de salir de casa. Lo levantó frente a la figura, pero ésta simplemente se rió. «No hay fe que te salve aquí». El callejón comenzó a transformarse. Las paredes se cerraban, el suelo parecía abrirse, y un olor a azufre llenaba el aire. Julián gritó, pero su voz se perdió en el vacío. A la mañana siguiente, doña Concha se levantó y notó que su nieto no había regresado. Preocupada, fue al pueblo a preguntar por él. Nadie lo había visto después de la fiesta. Fue entonces cuando alguien comentó: «Dicen que lo vieron entrar al callejón». El pueblo entero supo lo que eso significaba. Nadie se atrevió a buscarlo. Días después, algunos jóvenes aseguraron escuchar risas y murmullos cuando pasaban cerca del callejón. Otros decían que una nueva sombra había aparecido en las paredes, más grande que las anteriores. Doña Concha, con el corazón roto, dejó una vela encendida frente al callejón cada noche, esperando un milagro que nunca llegó.
El pueblo, por su parte, siguió con su vida, repitiendo la misma advertencia a las nuevas generaciones. No entres al callejón del olvido, porque allí habita la sombra de los condenados. Así, el callejón permaneció como un recordatorio de las consecuencias de la ignorancia y la soberbia, mientras la sombra aguardaba pacientemente a su próxima víctima.